primer libro de Samuel, capítulo 24, nos dice la Escritura: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano, de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues sea juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hemos venido exponiendo la situación en la que se encontraba David ante el hecho que la providencia había puesto delante de sus manos el hacer posible que en la misma cueva donde él se estaba escondiendo acabe Saúl durmiéndose la siesta, protegiéndose del calor abrasador que habría al mediodía en aquella zona de Israel. Es en este momento cuando David tiene al alcance de su mano, como hemos leído, acabar con la vida de Saúl. Y además con el apoyo de sus hombres y con la aparente oportunidad que le brinda la providencia. Es la providencia la que pone esta situación delante de mí, así que debo tomar con mi mano esta oportunidad que me brinda la providencia. Ya estuvimos diciendo que si para tomar una decisión tenemos que violar un mandamiento o transgredir un principio, ese no es el camino que debemos tomar, por muy aparente que la providencia nos muestre que hay una puerta abierta. La realidad es que estamos ante una situación en la que se está poniendo a prueba nuestra fe, y entonces tenemos que tomar decisiones basadas en principios, no en conveniencias. La decisión que tomemos va a indicar si seguimos el deseo de nuestro corazón, que es fortísimo, o si nos sometemos en obediencia a los mandatos bíblicos, que normalmente, por no decir siempre, va en contra de lo que nosotros deseamos. Son incompatibles.
Esto nos muestra que no todas las puertas que se abren son las que debemos tomar, sino aquellas que están en sintonía con nuestro deber en el contexto de someternos en obediencia a los principios bíblicos. Porque si esto supone ir de acuerdo al deseo de nuestro corazón, estamos barriendo por completo todo lo que Dios en su palabra nos está mostrando. Ya que este tema es vital, necesitamos considerar algunas enseñanzas prácticas acerca de cómo podemos mantener e incrementar esta conciencia sensible que aquí nos muestra David, teniendo en cuenta que el mismo hecho de haber cortado el manto de Saúl fue considerado por David como un atentado contra la autoridad, y le pesó, nos dice la Escritura, que le pesó en gran manera. Una conciencia sensible es el termómetro fiel del temor a Dios en nuestros corazones. Ese es el termómetro. No debemos permitir que la conciencia nos acuse con falsedades, pero tampoco podemos admitir que sea insensible en el cumplimiento del deber que tiene delante de Dios. Así que en esto es en lo que vamos a meditar en esta mañana. Un texto básico que nos ayuda a poner este tema en perspectiva es el texto que aparece en Proverbios capítulo 23, versículo 17. Y en esta porción de las Escrituras se nos da primero un mandamiento negativo. Y se nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Esto no vale solamente para los adultos, vale para los niños. Y por supuesto vale para los jóvenes. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Es decir, no permitas que tu corazón se incline al deseo de la corriente de los impíos. No permitas ir detrás de la corriente de los impíos. No permitas que el deseo de tu corazón sea el que te marque tu vida. En el contexto de la Iglesia recibimos muchas presiones para hacer lo que el resto de las supuestas iglesias hace. Titiriteros. ¿Por qué no tenemos aquí titiriteros? ¿Por qué no tenemos aquí un coro de los jóvenes que vengan a cantarnos y a deleitarnos a nosotros de las grandes cosas que ellos saben hacer con sus gargantas melodiosas? ¿Por qué no oramos todos a la vez? Y así todos gritamos a la vez, a ver quién grita más fuerte, y entonces es un síntoma de que es mucho más espiritual, porque cuanto más fuerte ore y grite, más espiritual es. ¿Por qué no hacemos esto? ¿O por qué no nos amamos mucho? Y así expandimos el amor rosa, porque somos todo amor, todo amor. Qué bonito es el amor. O quizá deba estar en una iglesia donde ni a mi conciencia ni a mi corazón se le hable con franqueza. Por favor, no prediques nada de lo que tenga que atentar contra mi conciencia. Que no me sienta herido, que no me sienta señalado, que no se definan mis pecados, que no me tenga que arrepentir de ninguno de ellos. Qué bonito es estar en una iglesia así, donde solamente se nos hable del amor, de lo bonita que es la vida, de lo bien que lo pasaremos en el cielo, y no se identifique mi pecado, cuando resulta que voy camino al infierno. No quiero una iglesia en la que aparezca alguien como el profeta Jeremías, que les amonestaba al pueblo de Israel desde temprano y sin cesar, y ellos decían: no oiremos, no oiremos. Así que no permitas que el deseo de tu corazón te domine. Sigue diciendo el texto de Proverbios: antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No permitas que el deseo de tu corazón te guíe, sino persevera en el temor de Jehová. En otras palabras, lo opuesto a un corazón que desea el mismo estilo de vida pecaminoso de las falsas iglesias, o que desea el mismo estilo de vida pecaminoso de nuestros amigos impíos que siguen el deseo de su corazón y hacen lo que su corazón les dicta, no te unas a ellos. Mantén un corazón recto y recuerda a quién debes temer. Recuerda a quién te creó y recuerda que hay un día del juicio. Recuérdalo, recuérdalo. Los jóvenes que piensan que ellos van a vivir toda la vida, pero además eternamente, esto parece que no les preocupa mucho. Pero que sepan los jóvenes que también se mueren los jóvenes. Que sepan los jóvenes que fueron creados por Dios y por lo tanto delante de Dios tendrán que dar cuenta de sus hechos. Que lo recuerden.
mantén una conciencia sensible. Para no dejarnos llevar por nuestro perverso corazón, sino para que actuemos como David hace en nuestro texto, debemos asegurarnos en primer lugar de que somos creyentes. Porque si no somos creyentes es imposible que tengamos una conciencia sensible. La conciencia se moldea de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a la época en la que nos ha tocado vivir. Se moldea de acuerdo a la Escritura. Y por lo tanto, cuando me asegure de que soy creyente, debo también asegurarme de que el fruto del Espíritu en mi vida es una realidad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu, en el cual yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Filipenses 2, 12 y 13, el texto que leíamos en la introducción. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que dice Pablo es que te esfuerces de forma consciente y diligente en ocuparte de lo que supone la salvación para tu vida, que te esfuerces. Eso está diciendo. Especialmente en el desarrollo de lo que supone una vida irreprensible delante de Dios. Te tienes que esforzar, tienes que cambiar cosas en tu vida, te tienes que esforzar. Pero recuerda que esto no llega por arte de magia. Te tienes que esforzar con diligencia, con esfuerzo. El mandato de que nos ocupemos en nuestra salvación se basa en la certeza de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Porque Dios nos ha dado la salvación, esfuérzate en evidenciar que el fruto del Espíritu es una realidad en ti. Esfuérzate. Debemos prestar atención porque esta obra de Dios, al darnos la salvación y con ella también el fruto del Espíritu, que es la obra que regenera en nosotros la nueva vida, no elimina la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de actuar como debemos, desarrollando las capacidades que Dios nos ha dado. Tenemos que desarrollarlas. Nuestra actividad no elimina la realidad y la eficacia de la obra salvadora y de las gracias que Dios nos da en la salvación. No la elimina. Es vital comprender este principio para poder mantener e incrementar el temor de Dios en nuestros corazones a fin de tener una conciencia sensible a los engaños de nuestro propio corazón, o para no dejarnos arrastrar por los deseos que combaten en el alma con el propósito final de que no hagamos lo que debemos, porque está el deseo de nuestro corazón por encima. Así que esfuérzate. Dios te ha salvado. Esfuérzate en coger el fruto del Espíritu y ponerlo a trabajar. Pero esa es tu responsabilidad. A David no le fue nada fácil dejar escapar a su enemigo. No le fue nada fácil. Fue una tentación tremenda. Tuvo que luchar contra sus deseos y contra las voces de sus soldados que le pedían que acabase por fin con su perseguidor, ya que la providencia lo había puesto delante de sus manos. ¡Mátalo! Pero David se tuvo que esforzar para no caer en la tentación. Tuvo que actuar con diligencia. Tuvo una conciencia sensible. Poner el temor de Dios en el corazón es una obra soberana de Dios. Es la bendición que Él nos promete en el nuevo pacto, según nos enseña el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 40. Es una de las bendiciones que Dios ha impartido a sus elegidos en el momento de la conversión. Así que a la luz de todo esto, alguien podría pensar que si es la obra de Dios poner el temor en nuestros corazones, entonces la manera de incrementar el temor de Dios en mi corazón es muy sencilla. Me pongo a orar y se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Pero no es así como funciona. Así funciona para los que se quieren engañar, que piensan que todo está en el ámbito de los milagros y que Dios hará en mí lo que quiera hacer y yo no tengo que hacer nada porque ya lo hará Dios. Si piensas eso, te engañas completamente. Es como cuando decimos que Dios nos da cada día para comer.
por favor, siéntate en la mesa y espera que ocurra un milagro en el que va a aparecer un plato de cocido caliente para que tú te lo comas. ¿A que no funciona así? Dios te da las capacidades para trabajar, te da la inteligencia para saber cómo tienes que utilizar tu tiempo y tu esfuerzo para producir un beneficio. A cambio de ese beneficio te dan dinero, con ese dinero vas al supermercado, compras el alimento, llegas a casa, lo cocinas y lo pones en la mesa. Y esto ocurre también después de que Dios nos ha salvado, con las gracias que nos otorgan la salvación. Hay que trabajar esas gracias. Y hay que ver el fruto que producen esas gracias en nosotros. El principio que debemos recordar es lo que Dios declara como su obra en nosotros debe ser el objetivo principal de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado el fruto del Espíritu. Trabaja. Esa es tu responsabilidad. Trabaja. Le preguntaron a un puritano por qué vivía de forma tan meticulosa, observando constantemente los preceptos y los principios de las Escrituras acerca de cada área de su vida. ¿Por qué eres tan meticuloso? Puritano. Y el puritano respondió: ¿me preguntas por qué vivo una vida meticulosa? Y mi respuesta es muy simple: porque sirvo a un Dios meticuloso. Si esto es lo que Dios nos enseña en su palabra y así es como Él actúa, ¿qué es lo que se espera en nosotros para actuar? Porque este es el ejemplo que tenemos en Él. Debemos recordar que este esfuerzo que recae en nuestra responsabilidad no es inconsistente con la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Tenemos que suplicar a Dios que nos dé de su gracia. Pero eso no es suficiente. Tenemos que poner a trabajar la gracia de Dios en nosotros. Tenemos que ser responsables de la gracia que Dios nos ha dado y ponerla a trabajar. Dios nos da capacidades, pero ponte a trabajar. Dios nos da la inteligencia, tenemos que desarrollarla. Todo lo que Dios nos da es para que lo desarrollemos. Solamente hay un hecho en lo que no podemos hacer nada, y es en la salvación. En un momento Dios nos salva, se acabó. A partir de ahí tenemos que poner a trabajar todo lo que Dios nos da en la salvación. Es igual que cuando nacemos. En un momento nacemos, pero a partir de ahí hay muchas cosas que ya nosotros tenemos que hacer. Dios actúa como el Creador dándonos el nacimiento. Dios actúa como el Salvador dándonos el nuevo nacimiento. A partir de ahí, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de un bebé? Que llore, que reclame su comida, que empiece a gatear, que empiece a aprender a hablar, que desarrolle sus capacidades, que crezca, que sea un hombre o una mujer que sean de fruto y de beneficio para su generación. Y es lo mismo que se espera de aquellos que han conocido la verdad y que han venido a la salvación. Dios está obrando en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad, pero debemos ocuparnos con temor y temblor en el cultivo y el desarrollo de este temor en el contexto de permanecer en Cristo y depender a la vez de la obra del Espíritu Santo, usando para ello los medios de gracia. ¿Cómo puedo crecer? Usa los medios de gracia. ¿Cómo puedo desarrollar los dones que Dios me ha dado? Usa los medios de gracia. ¿Cómo puedo crecer en santidad? Usa los medios de gracia. ¿Cómo puedo incrementar el temor de Dios en mi corazón? Usa los medios de gracia. ¿Cómo puedo tener una conciencia sensible como David? Usa los medios de gracia. Y trabaja. Así que, habiendo dado esta introducción, vamos a dar 8 directrices que nos van a ayudar en nuestra vida para mantener una conciencia sensible delante de Dios, aunque hoy solamente trataremos las primeras 4. La primera: asegúrate de apropiarte de las promesas dadas por Cristo en el nuevo pacto. La Escritura nos dice que la presencia del temor de Dios en el corazón es el resultado de la obra de Dios en el cumplimiento de sus promesas dadas en el nuevo pacto. Vámonos a Jeremías capítulo 32 versículo 40, y allí dice Dios: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esta es una promesa del nuevo pacto. Mientras que seas un extraño a las bendiciones del nuevo pacto, estarás en la descripción que el apóstol Pablo da acerca de los impíos en Romanos 3:18. Allí dice Pablo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Descripción de los impíos. No hay temor de Dios. A no ser que vengas a Cristo
con arrepentimiento y con fe, invocando la sangre del pacto eterno que Cristo derramó para ti, y te acojas a ella, no tienes ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Por naturaleza, nadie teme a Dios. Nadie. Pero aquellos que han sido llamados, estos sí que aman a Dios. Estos sí que confían en las promesas de la gracia de Dios para ellos. Y se evidencia en su conciencia sensible, por la que no quieren atentar contra ningún principio de las Escrituras. Se esfuerzan en ser diligentes y actuar en consecuencia con lo que se espera de ellos en el cumplimiento de su deber. Ese es el fruto de una conciencia sensible. Si el temor de Dios no hubiera estado en David, ¿qué podría haberle parado en su oportunidad de acabar con la vida de Saúl? ¿Qué podría haberle parado si el temor de Dios no estuviese en su corazón? Porque temía a Dios, honraba sus mandamientos, guardaba sus principios, y esto le evitó atentar contra todos los mandamientos, que incluyen principios de autoridad y principios para preservar la vida del ser humano. Ahora, si tú ignoras a Dios, es decir, como soy un niño, Dios no me importa. Como soy un joven, Dios tampoco me importa. Como soy un adulto, ya cuando sea viejo, si tú ignoras a Dios, si desechas los principios del Evangelio, si actúas como si Dios no existiera, Dios no me ve. Si vienes el domingo a este edificio, pero no vives en el temor de Dios, si lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo debería ser tu vida no tiene ningún efecto práctico y real acerca de tus pensamientos, de tus motivaciones, de lo que hablas y de los hechos de tu vida, esta es una evidencia contundente de que no hay temor de Dios en ti. Esta es la evidencia, no hay temor de Dios. Es más, eres un enemigo de Dios. Si la realidad de quién es Dios y de sus demandas sobre ti no son el principio que gobierna tu vida, y no tienes conciencia de que Dios te creó y de que Dios te va a juzgar, es que no tienes temor de Dios. Si estando en esa situación mantienes tu posición diciendo que eres creyente, yo como soy creyente no tengo que hacer nada más porque yo ya soy creyente, te estás engañando a ti mismo y te estás poniendo en una posición de juicio. Sin embargo, en la misericordia de Dios, hoy nos permite otro día más exponernos a su palabra y escuchar qué es lo que su palabra tiene que decir a nuestro corazón, qué es lo que tenemos que oír, qué tiene que alentar nuestra mente, cuáles tienen que ser nuestras motivaciones, cómo debe ser guiado nuestro corazón, cuál es el camino por el que tenemos que andar. Hoy otra vez Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. El arrepentimiento, no importa las veces que hayamos ido por mal camino, no importa los pecados que hayamos cometido, no importa las veces que hayamos violado un mandamiento. Lo que importa es si hoy nos arrepentimos. Eso es lo que importa. Y arrepentirse, repito, que significa cambiar el camino que llevábamos para tomar otro camino distinto. Es un giro de 180 grados. Por tanto, si yo quiero tener una conciencia sensible como la de David y que el temor de Dios haga su obra en mi corazón, primero debo estar seguro de que vengo a Cristo reconociéndole como el mediador del nuevo pacto y recordando las palabras del apóstol que escribe a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 22 y 24, cuando dice que todos los verdaderos creyentes os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Allí nos acercamos los creyentes. Solo cuando venimos a Cristo con la disposición de arrepentirnos, suplicando su perdón y pidiéndole que su palabra nos guíe para hacer lo que conviene, esforzándonos por someter nuestros deseos a su voluntad, es cuando Él lleva a cabo las bendiciones del nuevo pacto en nosotros. Porque esa bendición es una promesa
Las bendiciones del nuevo pacto son una promesa que ha sido firmada con la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto que haré con ellos. Pondré el temor en su corazón. Esa es la promesa del nuevo pacto. Dice el pastor Albert Martin: ¿anhelas incrementar el temor de Dios en ti? Entonces haz de tu interés en el nuevo pacto la base sólida en la que puedas permanecer cuando pidas que su temor se incremente en ti. Cuando ores, el argumento que has de presentar ante Dios debería ser que Jesucristo ha muerto como el mediador del nuevo pacto y que una de las bendiciones prometidas en ese pacto es que Dios pondrá su temor en tu corazón. Ora diciendo: Señor, sobre la base de la sangre de Cristo te suplico que aumentes tu temor en mí. Dame tanto temor de ti como has prometido a través de la sangre del pacto que ha sido derramada para mí. Ora sí. Y arrepiéntete. El arrepentimiento no es para los inconversos, es para los creyentes también. En segundo lugar, si quieres mantener e incrementar tu temor de Dios, como David, debes alimentar tu mente con las Escrituras. El Salmo 19, que estamos aprendiendo en las clases de historia, el Salmo 19 habla sobre la excelencia de los dos grandes libros de la revelación divina. Ahí los tenemos, en el Salmo 19. Los versículos del 1 al 6 proclaman la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la creación. Y por eso empieza el Salmo diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un despliegue total de la obra creativa de Dios lo encontramos en la naturaleza. Los versículos del 7 al 11 nos hablan de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Y empieza el versículo 7 diciendo: la ley de Jehová es perfecta. Dios nos ha dado los libros en los que Él ha hecho una revelación de sí mismo. El libro de la creación y las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos los libros de Dios. Estos dos libros se designan normalmente como la revelación general, que todo el mundo la ve, es la creación, y la revelación especial, contenida en su palabra, y que solamente la pueden entender aquellos a quienes Dios ha dado la salvación. Pero fijaos en lo que David hace en este salmo al alabar a Dios por su revelación especial. Comenzando por el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Después usa otro término: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Otro: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Finalmente, en el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En medio de todas estas afirmaciones que David usa en este salmo, cuando nos está describiendo la revelación especial de Dios a través de las Sagradas Escrituras, en la primera parte del versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuál es el tema importante que David está tratando en este salmo? David está afirmando que hay una relación inseparable entre la revelación especial que Dios ha hecho de sí mismo en la Escritura y el temor de Dios. Hay una relación inseparable entre la revelación que Dios mismo hace en la Escritura respecto al temor a Dios. Y esta relación es tal que a todos los efectos el temor de Dios puede ser usado como sinónimo de la palabra de Dios. Es por esto que David puede afirmar libremente el temor de Jehová, y lo puede poner en paralelo con todos los términos que se refieren a la palabra de Jehová, porque aquel que ama la palabra de Jehová es aquel sobre quien está el temor de Jehová. ¿Qué nos enseña esto? Pues nos dice David que el que quiera creer en el temor de Dios debe alimentar su mente con las Escrituras, porque si no, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Es por esto que cuando nuestra relación con las Escrituras comienza a decaer, hoy estoy muy cansado, ya leeré mañana estoy más cansado todavía, ya que faltan 4 días para que sea domingo, lo dejamos para el domingo. Cuando uno empieza a posponer
la lectura y meditación en cuanto a lo que me dicen a mí para advertirme y que corrija mi vida, el temor de Dios comienza a enfriarse y ya mi conciencia no es sensible. La realidad es que no puedes crecer más en el temor de Dios de lo que puedas crecer en tu comprensión y asimilación de la palabra escrita de Dios, porque van al unísono. Es una necesidad diaria. Es una necesidad diaria el que te expongas a las Escrituras tanto como te sea posible. No solo para leerlas como un papagayo y decir me he leído 3 capítulos hoy. No, sino para que las comprendas. Es necesario que atiendas fiel y regularmente la lectura, los himnos, la predicación y la enseñanza que recibes de la palabra de Dios. Es necesario, es vital. Si quieres crecer en el temor de Dios, es vital. Cuando seas tentado a pasar por alto la disciplina que te lleva diariamente a someterte al estudio de la Escritura, recuerda que este declive es parte del sutil trabajo que hace Satanás para apartarte de la influencia santificadora del temor de Dios. Entonces Satanás utilizará todos los medios para que tu voluntad no tenga el deseo de recibir la palabra de Dios, no tenga el deseo de meditar en la palabra de Dios, no tenga el deseo de someter tus deseos a la palabra de Dios. Si en nuestras decisiones dejamos que el deseo de nuestro corazón nos guíe, esto es una evidencia de que el temor de Dios ya no está en nuestros corazones. Está el deseo. La causa es que hemos abandonado el uso de los medios de gracia, en especial la lectura de las Escrituras y la meditación en la palabra predicada. Tenéis muchos la disciplina cuando salimos de los cultos, de volver a recordarlo en casa, de volver a meditarlo, de volver a tratar lo que hemos hablado, de ver en qué áreas de mi vida tengo que aplicar lo que hoy he aprendido, lo que hoy me ha hablado el Espíritu, qué cosas tengo que corregir y cuáles son los medios que voy a utilizar para corregir esas cosas que el Espíritu me ha dicho que están fuera de su sitio. Hacemos un seguimiento de todo lo que la palabra de Dios nos muestra a través del Espíritu cuando nos es predicada en este día santificado, que tiene entre otros objetivos el de exhortarnos. Si sucumbimos a la tentación de abandonar el uso de los medios de gracia, no debemos estar sorprendidos si ante asuntos que requieren tener una mente bíblica para actuar, lo que se demuestra es que actúo siguiendo el deseo de mi corazón y por lo tanto violando algunos principios de la Escritura, haciendo daño a mi iglesia, haciendo daño a mi familia y haciéndome daño a mí. Pero todo lo maquillo para que no parezca lo que es, pero luego es lo que es. Luego es lo que es. Este ceder a la tentación es la evidencia de que ya hemos dejado de alimentarnos de la palabra de Dios. Y esto ocurre poco a poco. Es paulatino. Cuando nos damos cuenta, estamos lejísimos de la voluntad de Dios y estamos lejísimos del temor a Dios. Ya no nos afecta atentar contra algunos principios, porque queremos maquillarlos para que no parezca lo que es. Y usamos el maquillaje. Pero lo que realmente estamos haciendo es seguir el deseo de nuestro corazón. Podemos orar mucho. ¡Guau! ¡Cuánto oro! ¡Cuánto oro! Pero si no meditas en la palabra de Dios, Dios dice en su palabra que Él no oye la oración de los necios. Es una oración que solamente está basada en el deseo de mi corazón, no en el de someterme a la voluntad de Dios, obedecerle, someter mis deseos y actuar de acuerdo a lo que Dios espera de mí, en el contexto donde Él me ha puesto. Por mucho que yo diga que oro sin descanso, tenemos que repetir: Dios no oye la oración de los necios. En tercer lugar, alimenta tu alma también con la realidad del perdón de Dios. En el Salmo 103 el salmista dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Esta es una realidad y a cada uno
se puede imaginar por un momento. Fijaos que a veces no hacemos cosas si nos mira el vecino, y por temor a lo que el vecino pueda pensar no hacemos algo. O estamos en el trabajo y por temor a lo que mi compañero de trabajo pueda pensar no hago algo. O estamos en mi familia y por temor a lo que mi mujer o mi marido o mi hijo o mi padre pueda pensar no hago algo. ¿Y no recuerdas que Dios está continuamente mirándote? Y si tuviéramos que presentarnos delante de Dios ahora mismo y Él sacara todos nuestros pecados, ¿no diríamos exactamente lo mismo que David? Si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Diríamos exactamente lo mismo. Nos infundiría el terror. Pero después el salmista responde a su propia pregunta diciendo: pero en ti hay perdón. Así que cuando descubrimos que este gran Dios, que es santo, justo y omnisciente, realmente perdona pecados, mis pecados, y que todos sus atributos están involucrados para concederme un perdón sobre la base del sacrificio de Cristo, es cuando podemos unirnos al salmista para manifestar el asombro que nos produce el perdón de Dios. Esta voluntad de Dios para perdonar debe hacernos tomar conciencia de cómo debe afectar el temor de Dios en nuestros corazones. Por eso David no levantó su mano contra Saúl. En la medida en la que puedas ver el infinito perdón de Dios y su gracia para contigo, ¿meditas en esto? El infinito perdón de Dios y su gracia para contigo, y lo grabes en tu alma, esto va a producir en ti un incremento en tu temor a Dios, porque sabes todo lo que Él ha hecho en Cristo para ti. David podía matar a Saúl, y aunque no conocía el texto del Padre Nuestro cuando dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, sí que pudo aplicar el principio. Pudo pensar: por mis pecados delante de Dios soy digno de muerte, y ahora que puedo matar a este hombre miserable que me está persiguiendo sin causa, ¿debo hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¿Esto es de acuerdo a la ley de Dios o de acuerdo a mis deseos egoístas? Y entonces tuvo sensibilidad. Así que pudo recordar el perdón que Dios le otorgaba por sus pecados. Pudo traer a su conciencia el temor de Dios y el deber que tenía de obedecerle de acuerdo a la multitud de sus misericordias. Y este temor le hizo desistir de sus deseos y no llevar a cabo la acción que tenía o que podía llevar a cabo contra Saúl. Por tanto, aliméntate a menudo de la realidad del perdón de Dios. Cuando nos alimentamos no solamente del hecho del perdón, sino también del modo en que se ha llevado a cabo el perdón, recordando que el Dios eterno, a quien adoran los ángeles, se hizo hombre para morir delante de la ley en tu lugar, nuestro temor de Dios aumentará. Pero recuérdalo, tienes que alimentarte con estas verdades. Dice David de nuevo en el Salmo 34, versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová. Y luego en el versículo 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos. Temed a Jehová vosotros sus santos. No podemos temer a Dios como Él debe ser temido, a no ser en el contexto de su bondad y de su misericordia. Por tanto, si quieres tener una conciencia sensible al temor a Dios, alimenta tu alma con las bases del perdón. En cuarto lugar, que es el último punto que vamos a ver hoy, de los 8 que tenemos, aprende a alimentar tu alma con la grandeza y la majestad de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿O quién es Dios? Independientemente de lo que pienses. Con esto me refiero a aquellos aspectos de su carácter y sus atributos, como son su soberanía, su santidad, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, su realeza, su majestad. Si nos vamos al texto que aparece en Apocalipsis 15, fijaos en esta visión particular, donde Juan está viendo un mar de cristal y aquellos que han vencido en su lucha contra la bestia están ahí.
La lucha contra todos los poderes que en este mundo batallan en contra de la Escritura. Juan los describe a estos que han sido lavados cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y dice allí Juan en Apocalipsis 15:3: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fijaos en los atributos en los que se centra este cántico de alabanza a Dios: en la grandeza de Dios, en la santidad de Dios, en su poder, en su justicia y en su soberanía. Aquí tenemos la majestad de nuestro gran Dios y Salvador, el Rey. Y el coro celestial dice que cuando contemplamos su grandeza, es imposible que una criatura racional no tema a Dios. Por eso hace esta pregunta: ¿quién no te temerá a ti, oh Señor? Viendo lo que tú eres, viendo quién es el Dios eterno que creó todas las cosas, viendo lo que has hecho en la salvación de tu pueblo, ¿quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Así que si una criatura racional conoce a Dios tal como Él se revela, no puede hacer otra cosa sino temerlo. Nos infunde temor ver al Dios de las Escrituras. Y el principio que debemos recordar como pueblo de Dios es este: si quieres crecer en el temor de Dios y que tu conciencia sea sensible a sus mandatos, debes alimentar tu alma con la grandeza de Dios. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para mostrarnos y enseñarnos su grandeza? Hemos visto que es su palabra, que tenemos que leerla, que tenemos que meditarla, pero también tenemos la iglesia. Esa es la razón por la que debemos ser pastoreados en una iglesia. No digo que debemos ser asistentes, que venimos, escuchamos, no nos interesa, lo tiramos a la basura, nos vamos y mañana otra cosa. No, necesitamos ser pastoreados. Y a nadie le gusta ser pastoreado, pero es un mandato bíblico. Necesitamos ser pastoreados. Esta es la razón por la que debemos ser pastoreados en una iglesia que le dé la máxima importancia al ministerio de la palabra y que nos ayude a mantener esta visión elevada de Dios en su majestad, en su gloria y en todo lo que significa para la vida de sus redimidos. Un ministerio que nos abra las Escrituras para que podamos entender la voluntad de Dios, que nos lleve a identificar nuestros pecados, enseñándonos a mantener una conciencia sensible como la que tiene David. Un mensaje que nos muestre que cuando caigamos podamos ir a Cristo y confesar nuestros pecados. Una predicación por la que seamos guiados continuamente a temer a Dios. Por lo tanto, asegúrate de que estás bajo un ministerio que te ayuda a pensar en Dios en medio de su majestad y de su grandeza, y que te guía a tu patria celestial. Asegúrate de que estás bajo un ministerio así. En segundo lugar, lee literatura que te ayude a pensar a menudo en la grandeza de Dios. Tenemos hermanos del pasado que nos han dejado por escrito su trabajo en el ministerio durante años, mostrándonos la gran obra de Dios. La soberanía de Dios, de Pink. Los atributos de Dios, de Pink. La santidad de Dios, de Sproul. La redención consumada y aplicada, de Jan Murray. Hay muchos libros buenos que nos hablan de todo lo que implica la grandeza y la majestad de Dios, que nos dejan absortos. Tenemos también acceso a otras muchas obras puritanas clásicas de autores como John Owen, Flavel, Manton, Godwin, Brooks, Bunyan, Spurgeon. Tenemos un montón de material en el que deleitarnos cuando estamos en casa ociosos. Instruye tu mente. Medita en el sermón que has escuchado el domingo. Toma tus apuntes. Medita en lo que estás escuchando. Porque eso edificará tu alma y dará aliento a tu corazón y te guiará por la senda de la vida. En tercer lugar, familiarízate con himnos. Los himnos que nos llevan a ensalzar el nombre de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Familiarízate con los himnos, apréndelo de memoria. Porque cuando estés decaído, sin aliento o pensando en lo que no debes, trae a tu mente un himno.
Canta en tu mente un himno y verás cómo te sientes llevado a adorar a Dios y a reconocer su grandeza. Nos quedan, como decía al principio, 4 directrices más, pero las dejaremos para la próxima semana. Así que repasamos lo que hemos visto para ir identificando la razón de por qué David tiene esta conciencia sensible y por qué tiene este conocimiento del Dios al que servía, lo cual le hace tener el temor de Dios en su corazón y por lo tanto nos deja un ejemplo para que cada uno de nosotros use los medios que Dios pone a nuestra disposición para edificarnos, para alimentarnos y para hacernos madurar. Hemos visto, en primer lugar, que nos tenemos que apropiar de las promesas que nos han sido dadas por Cristo en el nuevo pacto. Son para los creyentes, son para mí, tengo que cogerlas. En segundo lugar, tengo que alimentar mi mente con las Escrituras. Requiere un esfuerzo, tengo que alimentarme. En tercer lugar, tengo que alimentar mi alma con la realidad del perdón de Dios. Tengo que seguir profundizando en ello, tengo que seguir alimentándome. En cuarto lugar, hemos visto la necesidad que tenemos de alimentar nuestra alma con la grandeza y la majestad de Dios. Recuerda estas cosas, porque te ayudarán a edificarte, a madurar, a ser útil a Dios y a tener el temor de Dios en tu corazón. Vamos a terminar en oración.